amigos? Seguimos con nuestra serie de preguntas sobre los tiempos del fin. Y la pregunta que quiero que desarrollemos en este momento es la siguiente. ¿Por qué es importante que estudiemos los últimos tiempos y la segunda venida de Cristo? Qué pregunta tan interesante. Yo siempre digo muy interesante y de verdad que sí, Claro. porque hay muchos aspectos que son importantes para esto. Hoy vemos en las redes un montón de gente subiendo videos, subiendo comentarios, poniendo algunos textos y eso es bueno, pero hay mucha información, pero no hay una profundidad en ella. Solamente se ponen cosas por colocar y no hay claros conceptos. Claro, funciona como que fuera ruido en medio de tanta información. Exacto. Sí, hace poco yo me he puesto a buscar en internet acerca de la segunda venida de Cristo, el tiempo, los últimos tiempos, el fin y todo. Y la cantidad de información que nos llega es exagerada. Hay gente que publica cada cosa, pero es importante estudiarlo porque dentro de tanta información que viene, mucha información que es basura realmente, no tiene realmente trascendencia y no tiene realmente una profundidad en el texto bíblico. Quiero decir algo, le hacemos el favor al enemigo, le hacemos el favor a Satanás, porque dentro de tanta cosa que se habla y dentro de todo lo que ponemos o lo que se coloca, muy poca verdad bíblica hay. O vuelvo a nombrar la estrategia de Satanás, verdades a medias, verdades que parecieran muy buenas y que muy relucientes, pero que al final han traído a lo que está el hombre hoy. Pero hay varios textos que se podrían ver. Por ejemplo, Isaías 5:13 nos habla y dice que sin el conocimiento el pueblo se pierde. Y eso fue lo que le pasó a Israel realmente. Por no tener un conocimiento no mental, sino un conocimiento aquí espiritual y discernir bien los tiempos en que vivía, se perdió. El pueblo básicamente cambió su rumbo. Claro, y olvidó de dónde el Señor los había sacado. Y esa falta de conocimiento los hizo tomar decisiones no muy acertadas. Ajá, y eso es lógico, porque el no saber, y hay un dicho que dice que el que tiene el conocimiento tiene el Tiene el poder. poder. Ese es un dicho en el mundo y es cierto. Cuando yo conozco y lo conozco de primera mano y de parte de Dios, el asunto funciona, Claro. porque es Dios quien nos está diciendo. Hay otro texto por allá en Isaías 45:20 que dice que el pueblo fue fácilmente engañado y llevado cautivo. Y vimos todo el proceso. Yo, como tú sabes, escribí un libro que se llama Así vendrá. El tema lo estamos estudiando hace 20, 25 años. Hace 3, 4 años sacamos este libro y enfoca varias de estas circunstancias. Tenemos que conocer qué dice la escritura, no qué nos dice una persona, sino qué habla la escritura. Y esto es bien interesante. Hay textos como el de Oseas, que es muy utilizado. Dice que el pueblo fue destruido y llevado a cautiverio, otra vez lo repite, por no conocer el texto bíblico. Sí, por no conocer los Los tiempos que tiempos. estamos viviendo. Y eso es muy importante, el tener claro en qué circunstancia y bajo qué circunstancia nos encontramos hoy. Estamos viviendo. Porque al nosotros saber qué estamos viviendo y las señales que el Señor nos está mostrando, podemos tomar decisiones en pos de esas señales, podemos caminar en pos hacia ese fin que el Señor quiere para nosotros. ¿Te acuerdas el texto que Jesucristo dijo? ¿Conoceréis la verdad? La verdad os hará libres. Ah, y esto es importante porque la libertad en este tiempo es primordial. Necesitamos ser libres, necesitamos conocer el aspecto bíblico. No decir un montón de cosas, sino tener claros los conceptos bíblicos de qué es lo que Dios tiene para este tiempo. Entonces es muy importante recalcar que necesitamos, la iglesia necesita de estos últimos tiempos conocer, pero no verdades a medias, no sensacionalismos. Hay gente que pone videos para algo sensacional. Ay, me pareció bonito.
Claro. Ay. Solo compartimos videos sin conocimiento. Y casualmente eso fue lo que le pasó a Eva. Le pareció que muy bueno a los ojos, la deslumbró, pero no tenía, no escuchó lo que el enemigo le estaba diciendo y por eso fue engañada. Y volvemos a lo que habíamos hablado en la pregunta anterior. El nivel de engaño que estamos viviendo hace que nuestros ojos se vayan por cualquier cosa que aparentemente es una verdad. La falta del conocimiento del texto bíblico nos hace tomar decisiones y nos hace seguir sistemas, seguir personas o incluso tradiciones que nos llevan a perdición. Hay un texto que se acaba de venir a mi mente, que está por ahí en el libro de Mateo. Dice que Satanás intentará aún engañar a los escogidos. Este es otro tema, pero me llama mucho la atención cuando dice, si fuera posible engañar a los escogidos de Dios. Eso quiere decir que el nivel de engaño y el nivel de poco conocimiento bíblico nos ha traído aún hasta estas situaciones y estas circunstancias. Por eso es necesario, y la pregunta es muy importante por eso, necesitamos que estudiar, pero en forma sistemática, en una forma ordenada, no solamente decir textos por decir y colocar párrafos bíblicos por colocarlos, para que creamos que somos muy espirituales. No necesitamos darnos las de espiritual, necesitamos ser espirituales, conocer la palabra, conocer la relación de la palabra y el espíritu dentro de nosotros. Por eso se hace interesante, ¿no? Hay un dicho que dice, soldado advertido no muere en guerra. Ah, sí, y hay muchas, esto es muy cierto, esto es increíblemente cierto, porque si a mí me advierten de cosas y caigo, la Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios, que somos necios, porque se tiende un lazo, porque hay un montón de cosas que debemos conocer. Así que este tema es bien interesante. Siempre que se habla de la segunda venida de Cristo nos llama la atención, y Jesucristo nos llama la atención a estar atentos. Dice, velad. Y la palabra velar es no dormir en el castellano, en nuestro idioma español. Alertas. Pero esa es la palabra. Más que no dormir es estar alerta. Yo hago una comparación en este párrafo con lo siguiente. Una madre que acaba de dar a luz, no es que pase todas las noches sin dormir, pero se acuesta y el bebé hace un pequeño sonido, o algo, y la madre tiene una percepción, se despierta así, rápido salta de la cama pensando qué pasa con el niño. El bebé, claro. Tú tienes la experiencia, acabas de tener esta experiencia, ¿verdad? El niño solamente hace algo y ya la madre abre los ojos. Puede estar profundamente dormida. Y eso es lo que habla este texto bíblico, ¿sí? Que no estemos dormidos. Hay textos, voy a nombrar uno, por ejemplo, 2 Corintios 4:6 nos habla acerca de tener y conocer el plan de Dios para este tiempo. Y aquí quiero enfocarme un poquitito. Esto es plan de Dios y es un plan hecho desde antes de la fundación del mundo. Satanás nunca ha ganado nada. Satanás solamente hace lo que Dios ha querido que hiciera, ¿sí? Hay un plan eterno, un plan hecho, diseñado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo sabemos? Hay textos, por ejemplo, como 1 de Pedro 19:20, que habla de que este Señor Jesucristo, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, que son estos tiempos en que vivimos, dice, y ahí nos da la clave. ¿Qué nos está diciendo? Que este fue un plan hecho. Ni siquiera había mundo, no había ser humano, pero Dios hizo un plan y se está rigiendo por un plan que se ha llevado a cabalidad a través de la historia. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el advenimiento del Espíritu Santo, la primera iglesia incipiente con 12 hombres, Pablo mismo, la Biblia dice que Pablo fue escogido para hacer un trabajo específico a través del pueblo gentil. Claro, y esto nos enseña de que Dios tiene control de cada detalle de nuestras vidas. Uh-huh. Y el estar en esta época es parte del plan de Dios. Y algo que a mí me sirvió mucho al entender que somos parte de un plan, es que la segunda venida de Cristo y cada uno de los detalles, incluso la tribulación, incluso los momentos de dificultad, o incluso
todo lo que se viene, nada está fuera del plan de Dios. Y le quitamos esa fuerza o ese miedo a de que en el último tiempo Dios se va a olvidar de la iglesia, o le quitamos ese miedo a que Satanás tiene todo bajo control y va a oprimir a la iglesia. Va a intentarlo, pero todo está bajo el plan de Dios. Nada de lo que está ocurriendo, nada de lo que está ocurriendo está fuera de ese plan de Dios. Y es interesantísimo, porque esto nos da paz en nuestro corazón. Y creo que es necesario estudiar el tema, porque uno de los problemas con respecto a la segunda venida de Cristo es el temor. Uh-huh. Y nos da miedo el no saber qué va a pasar, nos da miedo el futuro, nos da miedo hablar de Satanás, de la bestia, del sistema que se está instaurando, nos da miedo hablar de esto, pero nos da miedo porque no conocemos lo que realmente está sucediendo, nos da miedo porque esa falta de conocimiento nos lleva a esta situación de incertidumbre. Pero una vez empezamos a leer, estudiar y a tener conocimiento sobre lo que el plan de Dios es, entonces podemos tener esa paz y esa seguridad de que no importa lo que venga, no importa lo que estemos viviendo, incluso esta pandemia que estamos viviendo ahorita, no está fuera del plan de Dios. Este es interesantísimo porque solo estamos viendo el plan de Dios. Claro, ¿cómo sé que es el plan de Dios? Porque yo lo veo reflejado en cada parte de la Escritura, porque lo veo en el Antiguo Testamento, porque lo veo en el Nuevo Testamento, porque lo veo en boca de Jesús, lo veo en boca de sus discípulos, lo veo hoy haciéndose realidad. Porque hay que estar en paz y tranquilos. Cuando yo conozco qué es lo que Dios está haciendo, va a traer seguridad a mi vida. Me dice que aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, aunque este tiempo sea difícil, siempre tendremos la protección de Dios. Siempre tenemos la presencia de Dios. Siempre tendremos el cobijo de Dios. Y esto es lo que nos trae paz a nuestro corazón. Cristianos locos esperando a un Cristo. Claro que sí, esperando a un Cristo que sabemos que vino una primera vez, que cumplió y que ahora nos volverá a cumplir. Y esto es importante porque si esta generación tiene claro el concepto, estos hombres de Dios, jóvenes como tú y más jóvenes todavía, que se preparen sabiendo que lo que viene va a ser lo más espectacular para la iglesia. Porque aunque esté Satanás, porque aunque haya la bestia, porque aunque esté el falso profeta, hay una promesa grande en la Escritura. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Va a ser la manifestación más grande del Espíritu Santo sobre la humanidad. Mire, te voy a contar algo, y creo que ya lo sabes, ya lo hemos dialogado varias veces. Lo que pasó en Hechos capítulo 2 es la cuota inicial. Es solamente una muestra escritural de lo que va a suceder. Allá con 120, aquí con millones. Claro. Millones de seres humanos con el bautismo y la manifestación en pleno del Espíritu Santo. Podemos decir que sí, como aumentará la maldad, aumentará también la manifestación del Espíritu Santo. Y es bíblico lo que estás diciendo. Bueno, para resumir esta pregunta, es muy, muy importante conocer los tiempos que estamos viviendo, es muy importante el estudio del texto bíblico, y sí, si no queremos perdernos y si no queremos estar sujetos a miedo y una incertidumbre sobre el futuro, yo te invito a que estudies sobre su segunda venida. Te invito a que continúes viendo los videos próximamente, tendremos otras preguntas para desarrollar. Qué bueno que podamos desarrollar estos temas que están en la mente de muchos, pero que no saben a dónde llegar y cómo resolver estas preguntas. Así que te invitamos, si nos puedes dejar algún comentario, si nos puedes dejar alguna pregunta aún dentro de nuestras redes sociales, los invitamos a que lo hagan.